Revis es un ser mitológico similar al ser humano, pero hermafrodita. Aparece frecuentemente en textos de alquimistas y simboliza la dualidad, la perfección, el ideal inalcanzable. En diferentes culturas y tradiciones religiosas y esotéricas y filosóficas hablan de un ser primordial andrógino del que surgen los demás seres. Dios creó en un principio a Revis, que era hermafrodita y perfecto, a su imagen y semejanza, y era un ser muy poderoso. Este ser era idéntico a Dios, porque así lo había creado éste. Pero una vez lo hubo creado, no le gustó que hubiese otro ser tan poderoso como él. Así que se arrepintió y decidió dividir a Revis en dos sexos, dos seres que eran más débiles que el Revis original e imperfectos, pero no obstante podían reproducirse y aumentar la especie. Dios lo hizo porque sabía que dividiéndolo lo debilitaría, pero quedó en ellos un recuerdo de su esencia anterior, de su perfección perdida, una memoria de su pasado de esplendor cuando eran el Revis. Por eso surgió en ellos el deseo de superarse, y por eso el ser humano nunca se queda conforme, sino que siempre intenta ir más allá, mejorar y elevarse. Cuando Dios se dio cuenta de este deseo de superación, se enojó contra ellos porque comprendió que el fin último que buscaban era ser como Él de nuevo, y los expulsó de su morada del paraíso y los condenó a sufrir. Según esta leyenda, Revis es el ser que era Adán antes de que a partir de él formase Dios a Eva, porque cuando todavía no le había sido sacada la costilla, Adán no era propiamente un hombre, puesto que llevaba en su interior a la mujer. Es la misma historia que cuenta el Génesis, pero interpretada de modo que muestra a Dios como egoísta y rencoroso, temeroso del poder de los hombres, cercano a ellos en lugar de lejano y superior, y explica que el ser humano en su afán de superación puede llegar a superar a Dios. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Lo invito a suscribirse y a darle like a los videos. Muchas gracias.